A la semana y arrancan los líos, mucho ojo que se viene imputación de cargos contra un exministro por el caso de corrupción del que no dejamos de hablar, el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Quién es Diana Saray? El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Gustavo, ya viene la audiencia de imputación de cargos contra este exministro de Hacienda por todo este escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Se espera que esta audiencia se dé al finalizar este mes de julio, la última semana de julio, y en esa audiencia, Gustavo, le confirmo que se solicitará la captura del exministro Bonilla. Se le imputarán los cargos de tráfico de influencias, interés indebido en la suscripción de contratos, y toda esta imputación está sustentada principalmente en las declaraciones que ha dado a la justicia su asesora María Alejandra Benavides. Ella tiene en este momento un principio de oportunidad que espera aprobación ante un juez. Esa aprobación se dará esta semana y se convertirá, en caso de que se apruebe este principio de oportunidad, en la principal testigo, no solo contra el exministro Bonilla. También está salpicado en este proceso el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y más de una decena de congresistas que señalan que desde el Ministerio de Hacienda se direccionaron contratos a favor de distintos congresistas para mover recursos y favorecer la agenda legislativa del gobierno nacional. Así que, Gustavo, se sigue moviendo este escándalo de corrupción tan grande de la gestión de riesgo, y con Bonilla se convertiría en el segundo alto funcionario después de Carlos Ramón González en ser imputado en estos hechos. De Hacienda vamos a Cancillería. Hernando, ¿en qué vamos con todo el asunto de los pasaportes, el señor Saade, el jefe de gabinete, los líos con la Procuraduría? Pues, Gustavo, un asunto muy complicado porque se establece la probable responsabilidad, por lo menos en lo que hace lo disciplinario, de los cancilleres que pasaron por esa cartera. Una cosa dijo el doctor Murillo, así nos lo mencionó la semana pasada; otra cosa dice el doctor Leiva; cosa distinta a ella dice la doctora Saravia. Y en lo que sí parecería coincidencia, por lo menos en lo que hace las primeras versiones rendidas ante la Procuraduría, es en una eventual intentona del doctor Saade a efectos precisamente de ralentizar la entrega de los pasaportes. Y de ello se podrían derivar en este caso en particular, Gustavo, varias consecuencias muy graves. La primera de ellas es que el gobierno estaría actuando entonces de manera inducida para efectos de provocar una crisis inexistente, con lo cual incluso se podría poner en riesgo la nueva adjudicación o la entrega a dedo que se pretende con el gobierno de Portugal, Francia. Bueno, ya se pierde uno entre tanta versión. Lo otro, claro, está en lo que hace la responsabilidad directa de lo disciplinario de Saade. Pues seguramente, de verificarse la versión de esos testimonios, podría ser suspendido automáticamente de su cargo por la Procuraduría. Con lo cual, Gustavo, entonces pasará como aquel otro evento a durar muy poco en el cargo, y podría ser declarado eventualmente responsable en materia disciplinaria, con lo cual podría ser destituido de su cargo apenas recién llegado. Un tema, Gustavo, bastante complejo, del cual todavía están por desprenderse consecuencias de esa misma naturaleza. Bueno, vamos con otra obsesión del presidente, la del fin de semana, nuevamente alrededor del software de la registraduría, las preocupaciones que esto genera en todos los escenarios. Usted se tomó la tarea, Fraile, de darle una mirada al número de softwares que se usan para este tipo de elecciones, de quién son, cómo funcionan. Es que son varios, Gustavo, y pertenecen a varias empresas. El presidente sigue insistiendo en que pues hay una vulnerabilidad del software que maneja Thomas Gregg. Incluso sugirió que ellos no pongan los esferos, que puede llegar a haber algún tipo de fraude si el operador logístico de las elecciones pone los esferos. Uno ve que los esferos que se utilizan en las elecciones son los esferos de todo el mundo. ¿El kilométrico el cargado? Kilométrico, el BIC. No explicó el presidente en qué consistiría el ser fraude a través de los esferos. Pero en lo que concierne al software, tenemos 3 diferentes software y los dueños pues son 3 entidades diferentes. Lo primero, el escrutinio de mesa. Usted llega y vota, mete su voto dentro de una urna, se acaban las elecciones. Ese escrutinio de mesa, cuando se abre la urna y se empiezan a contar los votos, ahí no hay software. Eso se cuenta a mano, voz a voz. Se verifica. Exacto. Ahí hay unas actas que se llenan y por teléfono empiezan a llamar al escrutinio distrital o departamental, se dictan esos datos y ahí sí, utilizando un software de Thomas Gregg, se empiezan a llenar los datos. Eso se llama el escrutinio auxiliar, municipal, distrital,
Y luego viene el escrutinio departamental. ¿Quién hace el escrutinio departamental? Los jueces de la República, gente acreditada ante el Consejo Nacional Electoral, que son magistrados, exmagistrados del Consejo de Estado, del Tribunal Superior de Distrito, es decir, jueces de la República, profesores de Derecho de la Universidad Nacional. Se hace con un software de escrutinio que en efecto hace parte de la Unión Temporal de Integración Logística, de la que hace parte Thomas Gregg. Esos escrutinios ya al final, consolidado todo, Gustavo, pasa ahí sí a manos del Consejo Nacional Electoral. Ese software, que es hoy el de la organización electoral, lo vendió Indra a la registraduría y al CNE en el 2022. Mire, si un magistrado entra, queda marcado. Entró el magistrado tal, hizo tal modificación, escribió esto. Es imposible vulnerarlo. Y todos los magistrados del CNE, incluidos los del Pacto Histórico, tienen ingreso a ese software. Y como hemos dicho, este es el mismo proceso que ha hecho ganador en varias elecciones al hoy presidente de la República. Entonces llevamos, Gustavo, dos software. Uno que está a cargo de Thomas Gregg, que es el del preconteo y el escrutinio de mesas cuando se transmiten los datos. El segundo, que es el del Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene validez jurídica. ¿Y el tercero? El tercero es el software de transmisión de datos, que es de la compañía Indra, que es cuando ya Thomas entrega el número de votos del escrutinio de los jueces, Indra hace las tortas, las barras, que son las que conocemos nosotros en la página de la registraduría y los que le entregan la interpretación a la prensa gráfica. Claro, ahí ya no hay conteo de votos ni escrutinio de votos. El de la mitad es el único que es del Estado, ¿no es cierto? El del Consejo Nacional Electoral, claro, por eso, que es el único que tiene validez jurídica. Y ese es el del fallo del Consejo de Estado en el 2018 frente a la elección de Mira. Y lo que hace Thomas inicialmente, digamos, el preconteo lo hacen, es muy importante, Juan, los jurados de votación, que son designados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y que se vigilan lo entre que ellos, hace además, Thomas, ¿no? Y que se vigilan entre ellos. La posibilidad de fraude hoy en Colombia solo existe ahí en esa mesa, donde haya un acuerdo entre los jurados, correcto, donde jurados fallan, y se han presentado casos, hay que decirlo, y hay que tratar permanentemente de mejorar. Pero el preconteo lo hacen los jurados. Lo que hace el software de Thomas es ese preconteo, obviamente ya hacer todas las sumas en todo el país, y por eso es que se conocen además tan rápido los resultados. Aquí se vive permanentemente, ya a las 4:30 de la tarde se están dando datos muy avanzados. Ahora, eso también tiene control judicial, Hernando. Claro, Gustavo, el Consejo de Estado, por medio de su sección quinta, puede precisamente establecer una eventual nulidad de una elección en particular. Recordemos que incluso en lo que hizo de la última elección al Congreso tuvo ocasión de revisarlo la sección quinta, entre otras detectando que no había ninguna complicación, entre otras elección que le fue altamente favorable a la coalición del partido de gobierno, al pacto histórico, de manera tal que las denuncias sin sustento del presidente en contra del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría, del sistema de conteo, preconteo, es por lo menos absolutamente descabellado. Claro, a no ser que se parte de la base que se quiere someter a fuerza a la Registraduría, quién sabe con qué propósito. Sí, y añadiría, doctor Herrera y Hernando y oyentes, que el viernes la doctora Alejandra Barrios de la MOE explicó acá, primero, que el presidente pues no tenía razón, que a ella sí le parecía que había seguridad en las elecciones, pero también dijo que el fallo del Consejo de Estado se cumplió parcialmente porque los dos software que mencionó Juan Fraile no se han comprado por parte del Estado, solamente uno, que si se quiere cumplir la totalidad del fallo, ella sí cree que deberían comprarse todos los software para que hagan parte de, pues, digamos, de la materia pública del Estado. Esa me parece que es una discusión pendiente, pero es cierto que en el preconteo pues no hay ningún valor jurídico y de ahí en adelante hay un montón de controles que han funcionado, entre otras, para que el presidente Petro sea el presidente de la República. Son los jueces de la República los que hacen el escrutinio. Correcto. Y el Consejo Nacional Electoral el que consolida al final y el que certifica la elección, el que entrega las credenciales de los senadores, representantes y obviamente la del presidente de la República.